Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos, Dios les bendiga mucho. Estamos muy contentos de poder estar este día con ustedes a través de las redes sociales. Estamos el día de hoy, lunes 8 de febrero, eh, inaugurando o estrenando este nuevo programa que como bien dice en la descripción, será un largo viaje, un viaje muy largo que vamos a recorrer juntamente con mis hermanos aquí, el pastor Jordan, el hermano Esteban. Vamos a estar de forma espiritual realizando un viaje y quisiéramos hacerlo juntos con ustedes. Buscando y en búsqueda del tesoro preciado que es las Sagradas Escrituras. Vamos a estar compartiendo todos los lunes a las 8 de la noche, hora de Perú, hora de GMT-5. Todos los lunes vamos a estar haciendo estas transmisiones juntamente con mis hermanos que nos acompañan, y el propósito de esto es poder ser de bendición para la iglesia del Señor, para la iglesia del Señor y para quienes deseen saber de Dios. Yo sé que hay muchos que nos pueden estar viendo que no son cristianos, no son creyentes, quizá no asisten a una iglesia, pero tienen ese deseo de conocer algo más de Dios. Nosotros lo que queremos hacer es compartir lo que también hemos recibido, lo que hemos asimilado para bendición de nuestras vidas. Bueno, este es un breve saludo y quisiera que también saluden mis amados hermanos aquí. Dejo aquí con ustedes al hermano Esteban Monje desde Raleigh, Estados Unidos. Él nos va a estar dando también unas palabras de salud. Amén. 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 Damos gracias a Dios por esta gran y preciosa oportunidad que tenemos en esta hora de poder llegar, hermanos y amigos, a todos ustedes a través de este medio y de la página de El Tesoro de David. Damos gracias a Dios por su sintonía y su compañía en esta hora. El propósito, bien ha dicho nuestro hermano, es hacer un poco de viaje espiritual en el sentido de que vamos a profundizar en el libro, en uno de los libros preciosos que probablemente muchos de ustedes también han leído o han entonado cantos de ese libro, como lo es el libro de los Salmos, que ha sido de bendición para la iglesia, ha sido de inspiración para muchos que adoran a Dios y lo hacen con todo su corazón, y también de bendición para que muchos conozcan a través de la palabra de Dios al Señor, que tengan un encuentro más profundo con Él, que tengan una relación más íntima. Y lo que queremos es aprovechar este tiempo para eso, para acercarnos más a Dios, para buscar más de su palabra y para aprender más de lo que Él desea que aprendamos. Él dijo en una ocasión, utilizando también a uno de los escritores de los Salmos, te mostraré y te enseñaré el camino por el que debes andar. Y creemos que ese es parte del propósito de este programa, de repente ayudar a direccionar a alguien que está iniciando en su fe, o con la ayuda de Dios a ayudar a aquel que tal vez se ha estado alejando del camino a regresar a Él. Damos gracias a Dios una vez más por su sintonía. Reciban un saludo desde los Estados Unidos y nos gozamos y nos alegramos por esta oportunidad. Dios les bendiga. En el sentido de que vamos a Jordan para que él también nos salude en esta hora. Amén, Dios les bendiga. Dios bendiga al hermano Mateo en Perú, a mi hermano Esteban en Estados Unidos, y les habla el hermano Jordan Monge desde Costa Rica. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por estar el día de hoy dando inicio a este viaje espiritual, como lo han llamado mis hermanos, basado en el comentario bíblico de uno de los hombres de Dios más reconocidos de la historia, apodado el príncipe de los predicadores allá en Inglaterra, el pastor Charles Spurgeon. Así que va a ser una experiencia muy especial, de mucha bendición, y queremos invitarles a todos para que se unan con nosotros y nos estén acompañando los días lunes en este tiempo en el que vamos a estar aprendiendo más, llenándonos del Señor, edificándonos. Y bueno, creemos que va a ser una experiencia muy edificante. Así que queremos que ojalá usted pueda tener esto presente, porque a partir de hoy y hasta donde el Señor nos permita, vamos a estar estudiando este precioso libro de los Salmos. Es un poco largo el viaje porque son 150 salmos, ¿verdad? Estamos en el libro de más capítulos de la Biblia, pero es un viaje que no va a ser para nada aburrido,
ni cansado, sino más bien refrescante, rejuvenecedor, renovador. Va a ser un tiempo de gloria, un tiempo de gran bendición y queremos que usted no se pierda esta bendición. Así que a todos los hermanos, amigos, conocidos en los países donde vivimos y fuera de donde vivimos, que Dios les bendiga grandemente. Únase con nosotros, que sabemos que el Señor tiene maná fresco, nutritivo, para bendición de todos nosotros. Les dejo con mi hermano Mateo, que continúa. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. De verdad qué bendición escucharles, hermanos, hermano Esteban, Pastor Jordan, y yo sé que va a ser de mucha bendición también para la audiencia. Yo estoy emocionado porque es algo que es muy grato, muy agradable compartir la palabra de Dios con hermanos en la fe y yo sé que va a ser de mucha bendición para todos los que podamos ser parte de esta comunidad. Les pido que puedan escribir en los comentarios sus saludos, desde donde nos sintonizan. Eso también nos alegra y nos motiva aún más para ponerle más empeño a este trabajo que vamos a hacer. Y también manden sus opiniones. Vamos a hablar muchos temas interesantes. Manden sus opiniones. Por ejemplo, hoy día, bueno, para empezar ya, para no dilatar más el tiempo, vamos a empezar con un tema importante. Aquí les pongo el tema. Es la verdadera felicidad. Ya, como bien dijo el pastor Jordan, el hermano Esteban, vamos a empezar el día de hoy con el Salmo número 1. Ya, el Salmo número 1, que es un salmo pues que todos los cristianos lo han leído al menos una vez, ¿no? Y es un salmo muy profundo, es un salmo que es muy contrario al pensamiento actual, es muy opuesto al pensamiento actual, al pensamiento posmoderno. Es algo que define, ¿no? Y define y describe las verdades profundas que el hombre no entiende para vivir bien, ¿no? Es algo que de verdad, a medida que uno lo va estudiando, aún siendo cristiano, va encontrando joyas preciosas dentro de este salmo. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, compartir sobre este salmo, ¿no? Y también es un salmo que creo yo, y creo que vamos a coincidir con esto, que es una fuente de restauración, de prosperidad para el creyente y para el que no también, porque te da las claves, los secretos más guardados para una vida libre, una vida plena, una vida con propósito. Esa es la introducción del Salmo 1, pero vamos a empezar con el tema la verdadera felicidad. Y quisiera dejarles nuevamente a mi hermano Esteban con una introducción de este Salmo, qué es lo que significa para él el Salmo, ¿no? ¿Qué es lo que él ha encontrado que nos comparta? Amén. Ahí, hermano Esteban, con nosotros. Amén, amén. Damos gracias a Dios, hermano, porque verdaderamente Dios inspiró su palabra, inspiró la escritura y el Salmo capítulo 1 no es la excepción a eso. Vemos que ahí está el sello de Dios en ese Salmo y solamente pensar en esa primera palabra que aparece en el capítulo 1, versículo 1, que es la palabra bienaventuranza, nos habla de la riqueza, de no solamente el Salmo 1, sino todos los 150 salmos. Una de las traducciones de la palabra es ser dichoso. Hace algunos años escuché que alguien mencionaba que es ser doblemente dichoso. Yo creo que el que lee el libro de los Salmos y en este particular el capítulo 1 puede tener la dicha de conocer más a Dios y de que Dios también le conozca, que es algo que también menciona el Salmo. Y no sé si usted lo ha pensado, pero que Dios nos conozca, eso es un privilegio. Allá en el Nuevo Testamento Jesús habló de algunos que en el día del juicio no serán reconocidos por Dios. Pero qué bendición es que Dios nos conozca, qué bendición es que Dios conozca a los que estamos buscando este tesoro tan precioso como lo es su palabra y que podamos emprender hoy este viaje con el capítulo 1. Creo que es una gran bendición. Somos, vuelvo a repetir, dichosos, somos bienaventurados de poder tener la bendición de iniciar con un capítulo tan lindo que nos habla de la voluntad de Dios para los creyentes, para los que le seguimos, y que nos muestra de una forma clara el camino que
debemos de emprender como creyentes. Hay un escritor de nombre John Bunyan, que él escribió un libro muy conocido dentro del mundo cristiano, como lo es El Progreso del Peregrino. Y yo creo que dentro de ese progreso, dentro de esa alegoría o metáfora que él hizo, hablando de un hombre que, por cierto, cristiano, salía hacia la tierra prometida, nosotros también tenemos que conocer el camino por el que vamos. Y así como Dios nos conoce, también conocerle a Él. Y eso es parte de lo que este Salmo 1 nos enseña. Amén. Gloria a Dios. Amén, pastor, Pastor Jordan, una introducción al Salmo 1, ¿qué es lo que significa para usted y qué puede compartirnos? Amén, hermano Mateo. Creo que este es un salmo muy importante y me llama la atención que Carlos Spurgeon lo llamó un prefacio del libro de los Salmos. En otras palabras, es una introducción a todo el libro y en él encontramos prácticamente el norte del resto del libro de los Salmos. Es un contraste entre el justo y el malvado que nos trae consuelo, nos trae alegría al justo, pero también una advertencia solemne al malvado. Al justo, por un lado, le trae alegría porque le presagia prosperidad, bendición, el respaldo y la protección de Dios, pero una advertencia para el malvado porque también le advierte de que va por un camino de muerte, por un camino de destrucción. Así que este es un salmo muy importante que no se puede dejar de lado si queremos ser bienaventurados, si queremos ser verdaderamente felices, con una felicidad, como ya lo vamos a estar viendo, que no es la felicidad que el mundo ofrece. Es una felicidad diferente y totalmente superior a la felicidad de este mundo. Así que este salmo, hermanos, es de vital importancia para todos los que amamos al Señor y queremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar desarrollando, leyendo este salmo precioso y para eso, bueno, los que tengan una Biblia en su casa, eh, pueden abrirla en el Salmo 1 para poder guiarnos y eh, para poder verificar si lo que hablamos es cierto o no, si lo que hablamos o estamos diciendo es algo cierto o es mentira. Y eso es una recomendación que siempre nos han hecho nuestros pastores, en especial pues mi pastor, el pastor Rodolfo González, que siempre nos decía, no, abran sus Biblias, no, si vienen a la iglesia o están haciendo algún estudio, abran sus Biblias, no, eh, no se dejen llevar por charlatanes, no se dejen llevar por personas que hablan según su pensamiento solamente. Y, y eso es algo que es bueno, es muy bueno y bueno, la Biblia pues es accesible a todos ahora, ¿no? Y en la Biblia está el libro de los Salmos, este precioso libro. Y ahora se encuentra, aquí en Perú al menos se encuentra una Biblia por menos de 10 soles. Imagínense un libro tan precioso por menos de 10 soles, ¿no? Y si uno no puede quizá adquirir una Biblia porque la librería está cerca, hay aplicaciones, ¿no? En el celular, en Play Store o en el App Store, hay Biblias que se puede instalar al celular sin ningún problema. Y bueno, vamos a empezar con el desarrollo de este tema, ¿no? Y como le hemos llamado la verdadera felicidad. La verdadera felicidad es algo que todos nosotros hemos pensado en algún momento o hemos dicho, me siento feliz, ¿no? O no soy feliz. Es algo que siempre nos hemos topado, es una palabra con la que siempre nos hemos topado y nos vamos a topar, eh, que es la felicidad, ¿no? Cosa que eh, hasta donde yo tuve conocimiento antes de ser cristiano, yo no tenía un concepto claro de qué es la felicidad, qué significa la felicidad. Y no hay, o sea, en el mundo los filósofos, los grandes filósofos han escrito mucho sobre la felicidad, pero han dicho tanto, pero al final uno no lo entiende. Pero, ¿cómo es que en la Biblia vamos a encontrar, ¿no? ¿Cómo empieza el Salmo 1? Y dice, en el versículo 1 dice, bienaventurado. Y vamos a empezar con esa palabra. Vamos a empezar el día de hoy con esa palabra. Eh, Qué bonito, ¿no? Qué bonito que el Salmo 1 empieza, miren, empieza
con esta palabra que muchos no la conocen. Quizá muchos de ustedes nunca han escuchado qué significa bienaventurado, o si la han escuchado no saben el significado completo. Yo he escuchado muchas veces descripciones o definiciones, pero entendamos primero esto, que esta palabra tiene un fondo espiritual. Si solamente buscamos en el diccionario, vamos a encontrar que es un parecido o es un sinónimo de dichoso, de alegre, de feliz. Eso es lo que nos dice el diccionario, pero entendamos desde el principio que tiene un trasfondo espiritual muy tremendo, un trasfondo, un fondo espiritual maravilloso que creo yo si nos ponemos a investigar y con humildad pedirle a Dios que Él nos enseñe qué significa eso, vamos a encontrar muchos tesoros dentro de una palabra. Amén. Y bueno, como decía, uno tiene un significado espiritual, tiene un trasfondo espiritual. Eso debemos entenderlo desde ahora. Y bueno, mis hermanos también van a hablar sobre esta palabra, pero yo quiero que nosotros vinculemos y tengamos siempre presente que la Biblia, cuando habla de una doctrina, está en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a encontrar esta palabra haciendo la doctrina completa, ¿no? Y bueno, la bienaventuranza es una doctrina bíblica y es necesario estudiarla. Y bueno, lo que yo veo dentro de la Biblia y donde veo más en más veces repetida, en qué capítulo se repite más, ¿no? Bienaventurado o dichoso, bendito, es en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Si abrimos el libro de Deuteronomio capítulo 28 y los que puedan apuntar en un papel o en un cuaderno o en su celular, les va a ser de mucha ayuda, porque van a entender mejor qué significa esto y van a poder aplicarlo a sus vidas, a nosotros como cristianos y a quienes no son cristianos también les va a servir porque van a mejorar sus relaciones personales, en su familia. Tiene una bendición muy grande. Y si ustedes abren el Deuteronomio 28, es un desarrollo del Salmo 1, por así decirlo. Es un desarrollo del Salmo 1 es como si fuese parte del Salmo 1, ¿no? Si ustedes leen en el libro de Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿no? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, le dice de Israel. Y por la muerte de Cristo, también esta palabra es para nosotros los cristianos. Y pueden leer, esto no lo voy a leer porque no nos va a alcanzar el tiempo. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, dice. Y pueden ver ahí: bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, tus hijos, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y rebaños. O sea, ahí describe un montón de bendiciones que Dios nos da por escuchar su palabra con atención, por leer su palabra con atención, por deleitarnos en su palabra. Amén. Y es algo que va a estar siempre ligado. El Salmo 1 con el Deuteronomio 28 y Mateo también capítulo 5, el sermón de las bienaventuranzas, donde le dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón. Está muy ligado. Yo quería compartirles eso y lo puedan estudiar también en sus casas, porque vamos a ser lo más breve posibles ahora. Y también las bendiciones van más allá de la vida, ¿no? O sea, esta palabra de bienaventurado es cuando la bendición puede traspasar aún las fronteras de la muerte. Pero dirá usted que no conoce la palabra de Dios o que no es cristiano. Usted dirá: ¿qué está hablando este loco? Y es cierto, las bendiciones de Dios traspasan la muerte. Eso es ser bienaventurado, eso es ser feliz, porque nosotros no estamos preocupados sobre la muerte, no tenemos esa preocupación. Y la bendición de Dios va a pasar aún. Cuando nosotros muramos, aún vamos a ser más dichosos, porque la Biblia ofrece una vida eterna al que cree en Cristo Jesús.
Amén. Y bueno, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que es una bendición que yo tengo conmigo siempre y que ustedes también pueden compartirla, ¿no? Pueden hacer las suyas. El Señor el Señor a través de su palabra y a través de hombres de Dios que nos han enseñado, me ha hecho entender que la amistad en el mundo cristiano, o sea, en la vida cristiana, traspasa las fronteras de la muerte. Por ejemplo, aquí ahorita estoy con mi hermano Esteban, con el pastor Jordan, y estamos en diferentes países. Yo estoy acá en Comas, Lima, Perú. Mi hermano Esteban está en Raleigh, Estados Unidos, en Carolina del Norte. Y el pastor Jordan está en Costa Rica, por San José, ¿no? Y estamos lejos y somos amigos. Nunca nos hemos visto, pastor Esteban, pastor Jordan, hermano Esteban, no nos hemos visto. Pero somos amigos y somos amigos entrañables, somos buenos amigos. Y hermanos, perdonen que me extienda un poquito, pero quería compartirles esto. Uno, la distancia y otro, la trascendencia sobre la muerte. Cuando fallezcamos, cuando muramos los tres, o cuando el Señor venga a llevarnos, nosotros vamos a seguir siendo amigos en el cielo. Vamos a seguir siendo amigos. Y eso es algo maravilloso, de verdad. Es algo que uno no puede evitar gozarse. No se puede. Eso es ser bienaventurado. O sea, es una parte de la bienaventuranza que Dios nos da. Todos hemos tenido amigos pequeños y ahora pues recordamos cuando éramos pequeños, ¿quién de mis amigos de la niñez está conmigo? Raro, son pocos. En cambio, llegando al cielo, la amistad va a perdurar. Y igual, la música también. La música que es una bendición, la música que Dios nos ha dejado que trasciende. La música es una bendición para nosotros, es algo que nos trae calma, que nos trae fortaleza, que nos trae ánimo. Los salmos mismos son música escrita. Y esto ya tiene casi 3000 años. Tiene 3000 años estos salmos y va a permanecer y lo vamos a seguir cantando aún en el cielo. Eso es lo que nos dice la Biblia. O sea, son cosas que trascienden en el tiempo. La bienaventuranza, la verdadera felicidad no se disuelve. Amén. Yo me pauso aquí para dar parte porque queremos hablar, queremos compartir lo que también hemos aprendido y nos hemos esforzado en aprender. Amén. Nuestro hermano Esteban. qué bueno, hermano. Verdaderamente una de las traducciones, de hecho, de la palabra bienaventurado es del griego Makarios, que indica algo grande o de larga duración. Y eso va muy en conjunto con lo que usted dice de la trascendencia, de las bendiciones de Dios. Me parece también muy precioso que Jesús, el mensaje con el que él inicia, que nos registra el evangelista Mateo, es un mensaje que también empieza con las bienaventuranzas, con la palabra bienaventurado. Y era el inicio del mensaje del Señor. Y yo creo que es porque es algo que el mundo, no solo en el tiempo de Jesús, por supuesto en nuestros tiempos también necesita escuchar, necesita oír que la bienaventuranza trasciende, que es algo que nos promete Dios, que nos va a dar bendiciones, que nos da felicidad. Y de hecho la felicidad verdadera ha sido, o el tema del programa de hoy ha sido inspirado en esa palabrita que es la bienaventuranza o ser bienaventurado. Hay quienes en algún momento creímos que la felicidad eran otras cosas o otras personas. Pero me gusta lo que Jesús mencionó acerca de esto, y él dice que, que lo que el hombre hace o lo que el hombre tiene o lo que el hombre recoge de alguna manera, por así decirlo, eso no es lo que define a la persona. Y en palabras textuales él dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, que es una de los conceptos que tenemos acerca de la felicidad, que el que tiene mucho probablemente es feliz. Pero cuando analizamos muchas de esas vidas que parece que tienen una gran economía y que tienen muchas facilidades económicas, materiales, o a veces están rodeados de personas, muchas veces están llorando, como el poema español aquel que mencionaba aquel payaso que decía cuántas veces en lo alegre de la risa se llora por dentro. Y verdaderamente la felicidad de la cual estamos hablando hoy y la bendición de la cual estamos hablando hoy
Es la que dijo uno de los hombres más sabios en este libro, que enriquece y que no añade tristeza con ella. Estudiando un poco estadísticamente el año anterior, el 2020, acá en los Estados Unidos, para el mes de junio, 40% de los adultos estadounidenses reportaron problemas con enfermedades mentales y el uso de sustancias para tratar de acalmar el estrés y la ansiedad por la que estaban pasando. La mitad de los problemas mentales de ansiedad y de estrés comienzan a los 14 años, el resto a los 24 años. Estoy hablando de edades muy jóvenes. Aparte que la depresión y la ansiedad le cuesta solo a esta nación más de 210 billones anualmente. Es decir, vivimos en un mundo que está ansioso, que está estresado, que está en depresión. No es un secreto que una de las causas que lideran en muertes a nivel mundial es el suicidio. La gente no tiene paz, la gente no tiene alegría, la gente no tiene verdaderamente la felicidad de la que estamos hablando en esta hora. Como es una felicidad efímera, es decir, que pasa, que no se queda, que es más un estado de ánimo o una emoción que algo que debe permanecer, que sí lo es, como lo dice el salmista, bienaventurado el hombre, el que tiene, o el varón, el que tiene a Dios en su corazón, puede gozar de una felicidad que no depende de las situaciones, de las circunstancias. El año pasado fue un año bastante difícil, quizás para muchos que aún están sintonizándonos ahora mismo, pero si usted conoce a Dios y si yo conozco a Dios, podemos dar testimonio de que el gozo del Señor a través de todos estos momentos difíciles, una vez más, ha sido nuestra fortaleza. Dios nos ha guardado a través de sus bendiciones y podemos dar hoy testimonio de que verdaderamente es bienaventurado ese varón y esa persona que conoce a Dios. Hermano Jordan. Amén, hermanos. Algo que me impacta de esta palabra es que cuando usted abre el libro de los Salmos, cuando usted va a comenzar a leer el libro de los Salmos, la primera palabra con la que usted se topa es bienaventurado, que es una palabra linda, es una palabra que, como ya los hermanos han venido describiendo, habla de gozo, de una felicidad verdadera, de paz, de bendición. Y eso, hermanos, creo que es también símbolo de que el deseo de Dios es que los hombres seamos bienaventurados. Y eso me recordaba que cuando Dios hizo al hombre en Génesis capítulo 2 y a la mujer, dice la Biblia que Dios los bendijo. Si usted lo busca en Génesis 2, en el versículo 27, dice que creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, y en el versículo siguiente dice, y los bendijo. Desde el principio, el deseo de Dios ha sido que el hombre sea feliz, pero lamentablemente los hombres le han dado la espalda a Dios y han perdido esa bendición. Y es algo loco, es una locura. De hecho, la Biblia lo llama así. La Biblia dice que el hijo pródigo, después de que se había ido de la casa del padre a buscar la felicidad en los placeres de este mundo, cuando lo perdió todo y tocó fondo, dice la Biblia que él volvió en sí, que no es otra cosa que una frase para dar a entender que recuperó la razón. O sea que la Biblia describe al hombre que le da la espalda a Dios por ir a buscar la felicidad en este mundo como un loco. Y es que verdaderamente es una locura pagar 20 o 30 años, 2,000 y hasta más de miles de colones en Costa Rica, no sé cuántos dólares en Estados Unidos y soles en Perú por una cajetilla de cigarros, que lo único que va a hacer es destruirle a uno la vida, destruirle hasta la familia, que tal vez está ahí a la par de uno respirando todo ese humo. Entonces es una locura, pero la Biblia dice que Dios, el Dios de este siglo, ha entenebrecido el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y tal vez hay alguien escuchándonos que dice, ¿por qué si Dios quiere que yo sea feliz, no soy feliz? Bueno, eso es porque el enemigo a través de su pecado le ha puesto a usted una venda, pero Jesucristo ha venido para quitarnos esa venda. La Biblia dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y si alguna persona que nos está escuchando hoy, aunque esté yendo a una iglesia, pero si usted no ha nacido de nuevo y usted hoy se entrega a Jesucristo, le aseguro que el velo se va a caer, usted va a comenzar a ver las cosas claramente y va a empezar a recibir esta bendición del Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón
y ya el hermano Mateo nos va a continuar hablando qué clase de varón, y esto incluye también a las hermanas, por supuesto, es el bienaventurado o bienaventurada. Gracias, Pastor Jordan. De verdad es una bendición poder compartir todas estas cosas y desde varios puntos de vista, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos limitaciones en cuanto a aprender y entender, pero si escuchamos a varias personas que se dedican a estudiar la palabra de Dios a fin de mejorar uno mismo como persona para la sociedad, yo creo que vamos a encontrar mejor provecho. También quiero saludar a los hermanos que están comentando ahora mismo. Saludos a la hermana María Angélica Vidal. Dios le bendiga, hermana María Angélica, hermana Silveria Broncano, Dios le bendiga mucho. A la hermana Rosario Soledad Palomino, Dios la bendiga mucho. A la hermana Delia Calderón, amén, que están comentando, que están sintonizando este programa, que Dios la bendiga. Bueno, vamos a estar saludando luego a los hermanos que también están comentando. Amén. Y vamos a seguir con el siguiente punto. Amén. Hemos escuchado ya algo sobre la felicidad verdadera. Nosotros podemos, por el tiempo limitado, podemos hablar todo esto que también hemos entendido y experimentamos. Pero Dios ofrece a todos la bendición de poder entender y poder adentrarse al conocimiento de Dios, de la vida eterna. Por eso, por ese tiempo, por el tiempo limitado, por eso le recomendamos que ustedes lo estudien la palabra de Dios en sus casas, y cuanto más si son cristianos. Vamos a empezar, vamos a poder poner el otro tema está por aquí, a ver, vamos a poner el otro tema. Y bueno, aquí dice por sus frutos. Y si nosotros leemos los versículos que vienen del Salmo 1, en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Amén. Y en su ley medita de día y de noche. Es una bendición, ¿no? Y ahí vamos a ver, miren, Deuteronomio 28 tiene una parte de bendición, donde dice, si tú oyeres la voz de Jehová tu Dios, o sea, si tú oyeres las cosas que están escritas en la palabra de Dios y las hicieres, serás bendito, te describe todas las bendiciones. Y luego dice, también hace el contraste de las maldiciones, así como Dios bendice, ahí dice la Biblia que también, o sea, suelta maldición sobre el hombre. Y no es que Dios sea malo, es que el hombre mismo con su accionar crea un causa y consecuencia. Y eso es lo que vemos en el Deuteronomio 28. Ustedes lean ese libro de Deuteronomio 28. Y también, ¿no? Que nos hace ver cómo es que el creyente frecuentemente se olvida. Nosotros como creyentes nos olvidamos de la fuente de renovación espiritual, de la fuente de bendición, de la fuente de inspiración, de la fuente de la verdadera felicidad, porque en el versículo 1 dice, ¿no? Es bienaventurado el que no anda en camino de malos, el que no camina con los pecadores, el que no está en ese ritmo de vida. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y está ahí, ese es el secreto de la felicidad. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y eso es una bendición muy grande, porque dice luego que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y ahí está, o sea, a veces yo mismo cuando me he dado cuenta, cuando me he descuidado espiritualmente, porque todos nos hemos descuidado en algún momento espiritualmente de muchas cosas, básicamente se da porque hemos descuidado el hallar y el encontrar nuestra delicia en la palabra de Dios. Nos hemos descuidado de leer la Biblia, de venir a la iglesia, de escuchar la predicación de la palabra. Por eso que es tan importante escuchar la predicación. Y bueno, como último punto, podemos ver que a través de la Biblia, cuando Dios nos dice,
cuando Dios nos dice que la ley de Jehová es nuestra delicia, debe ser nuestra delicia, que la ley de Dios debe estar guardada en nuestro corazón. Jesús nos dijo, permaneced en mí, si mis palabras permanecieren en vosotros. Amén. Y luego dice que la palabra, el verbo, es Cristo. Amén. Y también dice que el Espíritu, la ley de Dios, realmente, la verdadera ley de Dios, la verdadera palabra de Dios es Espíritu. O sea, es Dios mismo aquí mismo en la Biblia. O sea, es Dios mismo quien se da a nosotros a través de la Biblia. Por eso entendamos también que esto es un tema espiritual. Y eso es algo que también quisiera dejarles para que puedan meditar y también puedan dar sus opiniones en los comentarios. Eh, Muchos piensan que leer la Biblia de un modo académico, de un modo de estudio nada más, va a ser suficiente para conocer a Dios. Y eso no es así. Va a ser suficiente para conocer la verdadera religión. Y no es así. Porque la Biblia, la palabra de Dios es espiritual. Y hay que entender eso, ¿no? Entendamos todos nosotros eso, de que eso es lo que realmente nos va a traer bendición cuando nosotros entendamos que es espiritual y que necesitamos estar atentos a las cosas espirituales de Dios para nosotros entender la palabra de Dios. No estudiarlo de modo académico, de modo a que es como si estudiásemos matemáticas o ciencias sociales. Tenemos que estudiar la palabra con humildad, con humillación, reconociendo quiénes somos nosotros y quién es Dios. Ahí es donde Dios nos abre los ojos y vamos a entender y vamos a ver cuáles son los frutos de nosotros meditar en la palabra de Dios y hacer de la palabra de Dios nuestra delicia. Y también ahí vamos a entender por qué el mundo sufre. No es que Dios haga sufrir al mundo a propósito, no es así. Ahí vamos a entender, cuando realmente entendamos la palabra de Dios de modo espiritual, vamos a entender todas esas cosas. Amén. Esa es la parte que quería comentarles en cuanto a los frutos. Bueno, dejo a mi hermano Esteban porque tenemos que seguir Amén. este programa. Sí, como estamos hablando de la felicidad, me agrada que el Señor, eh, él es claro, hermanos. Él nos muestra dos caminos de forma clara para que usted y yo nos ubiquemos. Hay gente que está en la iglesia o que asiste a una iglesia, pero hablar de la felicidad es hablar como de algo imposible o algo que no se puede no solo tener, sino permanecer en ello. Amén. Pero cuando leemos estos versículos, a partir del versículo 1, en el inicio del versículo 1, nos habla de lo que hace y de lo que no hace aquel que tiene la felicidad o que desea ser un bienaventurado. Lo que no hace, dice el salmista, evitar el consejo de los malos, número 1, evitar el camino de los pecadores y evitar el sentarse con burladores. Cabe entonces preguntarnos a qué o a quién le estamos dando nuestro tiempo. El hermano nos hablaba acerca del meditar. La meditación del Oriente dice que cuando usted medita, lo hace con el fin de vaciarse, de vaciar su mente, de vaciar sus pensamientos, de llegar a un estado de vaciamiento que le va a llevar supuestamente a la paz. Pero en Dios no es así. En Dios, el meditar en Él es más bien llenarse de Dios. La Biblia dice, deleítate en Dios, deleítate en Jehová. Porque por el contrario, el que quiere o el que desea tener felicidad es un requisito de este salmo que debe de meditar en la ley de Dios, que debe de meditar en Dios, que debe de buscar las cosas de Dios. Mire que compara de hecho al que es bienaventurado con un árbol. Un árbol es estable, un árbol es ancho, un árbol está cimentado, está fuerte. Pero al que no, al que anda en el camino de malos, al que se sienta con burladores, al que escucha el consejo de los malos, lo compara con el tamo. Y el tamo es la cáscara del grano, o sea, algo que no pesa, algo que el viento lo lleva de acá para allá. Le digo esto porque muchas veces, aún dentro de las iglesias, nos encontramos con creyentes que están perdiendo el tiempo en cosas que no tienen peso, que no tienen valor, que no son, hermano, cosas que tengan que ver con el tema espiritual o de la vida eterna.
Hace un tiempo atrás recuerdo que pasé con un grupo de personas que andábamos haciendo un paseo y los llevé a una ciudad que había escuchado yo que es una de las primeras ciudades en los Estados Unidos, la ciudad de Savannah, Georgia. Y cuando estuvimos en la ciudad de Savannah, yo estaba contento porque a mí me gusta la historia, me gusta aprender. Pero cuando llegamos ahí, hermano, los jóvenes que andaban dentro del grupo, algunos de ellos se quejaban que qué aburrido, que ellos esperaban otro tipo de lugar. Y me puse a pensar en cuántas personas y en cuánto cristiano hoy día, que es triste, está entretenido, se le está yendo el tiempo. Y el tiempo, hermano, yo lo he dicho antes, el dinero se recupera, un amor o un familiar o alguien que usted aprecia se recupera, pero el tiempo no regresa, el tiempo no vuelve. Y como cristianos debemos de preguntarnos en esta hora, si no soy feliz, ¿será que le estoy dando mi tiempo y mis horas y mi atención a lo que no aprovecha? Creo que fue Isaías que dijo, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? Y qué tremendo es que nos estemos llenando, hermano, día a día de cosas que realmente no sacian el hambre espiritual, el hombre interior. Pero si usted quiere llenar su vida de gozo, de felicidad y de alegría, y si queremos vivir bajo esa cobertura de la bienaventuranza que dice el salmista, debemos, escúcheme bien, debemos meditar en Dios. Debemos de meditar en su palabra. Y qué lindo porque las palabras que usa el salmista, de día y de noche, eso es como decir todo el día, todo el tiempo, que Dios se mantenga en su mente. El meditar en Dios no es vaciarnos de Él, no es ocupar la mente en otras cosas, es llenarnos de Dios. Alguien dijo por ahí que una mente desocupada es un taller del enemigo. Y yo creo que cuando nosotros tenemos nuestra mente ocupada en Dios y en su palabra, hermano, nos enfrentaremos inclusive, oiga esto, inclusive al diablo. A Jesús le pasó Lucas capítulo 4, pero fue gracias a la meditación de la palabra y al estar lleno de la palabra que pudo responderle con propiedad y autoridad, escrito está. Hermano Jordan. Amén, gloria al Señor, hermanos. Me llamaba la atención leyendo el comentario de Carlos Spurgeon, que sobre el primer versículo, él notaba como un tipo de escalera descendente en este caminar o en estas tres etapas que se mencionan acá, que se dan en la vida del hombre sin Dios. Primero, recibe malos consejos. Luego, aprende de esos malos consejos y comienza a caminar por esos malos consejos. Y ahí se habla de verdad después del camino del pecador. Y por último, termina sentándose. O sea, termina de alguna manera volviéndose hasta un maestro. Esa palabra silla de escarnecedores, Spurgeon vio en esto como a una persona que aprendió tanto el mal que después se vuelve un maestro de otros y una persona que se burla de los que quieren seguir la justicia. Entonces él vio como un tipo de escalera descendente en la vida del hombre malvado, del hombre sin Dios. Y es que, hermanos, la Biblia nos dice que el pecado es progresivo. Es como un cáncer, ¿verdad? Que está avanzando todo el tiempo y es muy peligroso, muy peligroso. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 15 que las sendas de la vida son hacia arriba al entendido para apartarse del Seol, del infierno, abajo. Nunca olvido la anécdota de un hombre que había trabajado como 30 años de chofer de bus y cuando estaba muriéndose gritaba, voy de bajada y sin frenos. Y es muy triste saber que hay mucha gente en este mundo que va de bajada y sin frenos, viviendo una vida desenfrenada. Primero escuchaban los malos consejos de otros que ya eran grandes pecadores y luego empezaron a caminar por ese camino y ahora se han sentado en una vida de pecado. En el segundo versículo me gustaría resaltar la palabra delicia. Esta persona no solamente lee las escrituras porque tiene que hacerlo, por obligación, sino que se deleita en la palabra de Dios. De hecho, que ahorita que el hermano Esteban hablaba sobre el detalle del tiempo que se menciona ahí de día y de noche, ¿verdad? Que es algo prácticamente incesante, continuo, todo el tiempo. Puede haber alguien pensando, pero ¿cómo hago para leer la Biblia todo el tiempo? Qué aburrido. Bueno, es que lo primero que usted necesita, si está pensando así, es tener un encuentro con Cristo y enamorarse de Él.
porque cuando usted se enamora de él, y yo cumplí 7 años de casado este fin de año, el 15 de diciembre, le puedo dar fe de lo que le voy a decir. Cuando uno se enamora, uno no se aburre de conversar. Uno más bien desea conversar más y más y más, y orar y leer la Biblia es conversar con Dios. Cuando usted ora, habla con Dios, y cuando usted lee la Biblia, Dios habla con usted. Así que no se le va a hacer nada difícil meditar en la palabra día y noche cuando la palabra de Dios se vuelve su delicia, y solo se vuelve su delicia cuando usted se enamora de Dios. Recuerdo una anécdota de una joven que estaba en la universidad. Vino un profesor a dar clases, y resulta que esta muchacha escuchó un poco aburrida, ¿verdad?, el mensaje del profesor. Y bueno, resulta que al final del mensaje el profesor repartió 5 libros al azar, le regaló un libro a ella y ella lo tiró por allá. Pero después de ahí comenzó a conocer a este profesor, y un día se sintió que lo amaba, se sintió enamorada de él. Entonces corrió a buscar el libro, lo sacó y comenzó a leerlo desde la primera palabra hasta lo último, ¿verdad?, con lupa, porque se había enamorado del autor. Contaba D.L. Moody que en una ocasión un hombre le dijo al otro: lee la Biblia. Y el hombre le respondió: no, yo no amo a Dios. Wow, yo no amo a Dios. Eso debería de confrontarnos grandemente a los cristianos, porque sé que hay muchos en nuestro tiempo, tristemente, que no se deleitan en la ley de Jehová. Y por último, hermanos, quisiera hacer notar la palabra prosperará del versículo 3, porque hoy en día hay un avivamiento, entre comillas, de una falsa doctrina de la prosperidad, que dice que la prosperidad del cristiano es solamente material, y la pone como número uno, y hasta se atreve a decir, esta doctrina se atreve a enseñar que una persona pobre es una persona maldita. Pero la verdad, hermanos, es que la Biblia nos habla, y especialmente en el Nuevo Testamento, de que la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, no necesariamente es dinero o casas o cosas materiales. Como decía el hermano Esteban, Jesús dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y un ejemplo maravilloso de esto es aquel encuentro que tiene Jacob con el ángel de Dios en Peniel. ¿Se acuerdan lo que Jacob le decía a Dios? No te dejaré si no me bendices. Y sin embargo, los versículos anteriores nos hablan de que Jacob estaba sobre 2 campamentos, porque había prosperado materialmente mucho. Sin embargo, Jacob le decía al ángel: no te dejaré si no me bendices. ¿Será que Jacob era muy ambicioso? No, es que Jacob había entendido que había una bendición mucho más importante que la bendición material, que era la bendición espiritual. Y hay un ejemplo interesante de esto en el libro de Romanos, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1. Permítame leerle un versículo rápidamente. En el versículo 10, Pablo le dice a los romanos, en el capítulo 1, verso 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta, especialmente a los que conocen cómo fue el viaje de Pablo a Roma. ¿Cree usted que Dios haya respondido esa oración? Bueno, de acuerdo a los predicadores de la prosperidad, no, porque viajó encarcelado, naufragó y hasta lo picó una serpiente, o lo mordió una serpiente. Pero la verdad, hermanos, es que Dios prosperó el viaje del apóstol Pablo, lo llevó hasta Roma y cumplió su propósito en él. Así que, hermanos, Dios respondió esa oración, y la Biblia dice en Efesios que hemos sido bendecidos con Cristo con toda bendición espiritual. Así que si usted está en Cristo, usted va a ser prosperado, aunque sea en medio de las pruebas. En el comentario de Carlos Spurgeon, alguien comenta que inclusive las pruebas son una bendición para el cristiano, porque son parte del plan de Dios para cumplir su propósito en nosotros. Hermano Mateo. Gloria a Dios. Qué bendición de verdad. Yo me estoy gozando mucho. Me decían que mi audio está un poco bajo. A ver, vamos a ver, quizás se mejora ahora. Bueno, vamos a saludar primero, antes de continuar, con los saludos de nuestro hermano Saúl Pucutay, perdón, sino que yo mismo escribo y a veces no me entiendo, pero bueno, esa es mi letra.
saludo a la hermana Molin Aguilar, que es de aquí de Comas también. Dios le bendiga, hermana Molin. La hermana Alita, que también es de aquí de la iglesia en la que participamos. La hermana Isa Martínez, que también pregunta de dónde es el pastor Jordan. El pastor Jordan es ahorita pastor en Costa Rica, en Siripiquí, ¿cómo se llama la localidad de Pastor Jordan? Perdón. Amén, hermano. San Miguel de Sarapiquí, de la provincia de Alajuela. Amén. Eso es en Costa Rica. Amén. Está pastoreando ahí. Saludos al hermano Jefferson Valdera. Amén, el hermano Jefferson Valdera. Y también, bueno, nuestro hermano José Alejandro está pidiendo oración por su salud y las de sus hijos. Y vamos a estar orando también al final, porque creo que también eso es algo para lo cual hemos sido llamados, y también estamos para eso, para apoyarnos en oración los unos por los otros. Vamos a continuar ahora con el tercer tema, recuerden, pueden comentar, pueden mandar sus saludos y decirnos desde dónde nos sintonizan. Eso es una alegría, de verdad, siempre que podemos participar en un programa por redes sociales, es a veces muy bonito cuando sabemos que hermanos de diferentes lugares están sintonizando este programa. Y también compartan esta transmisión con sus amigos, en grupos. La sugerencia, y esto como un tema de conocimiento general, no es bueno compartir muchas veces, no es bueno compartir más de 5 veces una transmisión. Los algoritmos de Facebook detectan eso y limitan el alcance. O sea, esta transmisión ya no se va a ver más de lo que se podría ver. Si se transmite más de 5 veces, Facebook lo detecta como spam, como algo que ya está molestando. Bueno, Facebook es así, pero si comparten 2 o 3 veces, esta transmisión va a llegar a muchas más personas. Y también si comentan ustedes, si mandan sus saludos y piden las peticiones de oración, también la vamos a leer todas. Haciendo ese paréntesis, vamos a continuar con el tercer tema. Y bueno, como dato adicional es que según los planes este programa ya debió haber terminado hace ratito, ¿eh? Pero vamos a seguir porque es algo muy bonito y es algo muy edificante lo que estamos pudiendo compartir aquí. A ver, vamos a seguir. El tercer tema del día de hoy es el final del ser humano. ¿Cómo es que termina el ser humano? ¿Cómo es que termina el hombre, como decíamos, el hombre justo y el hombre malo o el malvado? ¿Cómo es que termina su vida? Y como decía nuestro pastor Jordan, la prosperidad material no define la prosperidad verdadera o la felicidad verdadera. Amén, no define eso. Vamos a ver cómo es que termina el hombre justo, como dice en el Salmo 1, ¿no? Que el bienaventurado, el que se deleita en la ley de Jehová, el que está enamorado de Dios, como decían nuestros hermanos, ¿no? Que hay que enamorarse de Dios, el enamorado, y es cierto, el enamorado, el que está enamorado abre todas las cartas, ¿no? Toditas las cartas de la enamorada o del enamorado que le llega, las abre y las lee. Amén, eso es lo que pasa. Eso, yo también estoy casado y he experimentado eso, es algo maravilloso. También tengo 4 años de casado y es cierto lo que dice el pastor Jordan, uno no se cansa de conversar, todos los días estamos conversando y no nos cansamos. Es mucho más bonito a medida que va pasando el tiempo. Y de verdad pues es maravilloso, y eso cuando sintamos eso de verdad por leer la palabra de Dios, la Biblia, vamos a ver los resultados, los frutos. Amén. Y bueno, el final del ser humano también se define, y lo define también Deuteronomio 28, porque ahí dice la bendición y la prosperidad aún material, Dios la da. A quien Él quiere le da. Amén. Y también al que Dios no quiere no le da la prosperidad material, pero eso no es lo importante es la prosperidad espiritual, la prosperidad que nadie la puede sacar de dentro de uno, nadie, ni el mismo diablo.
Y en Deuteronomio 28, también en la segunda parte de la maldición, dice y hace énfasis mucho en las cosas malas que le pueden sobrevenir al hombre. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver en Deuteronomio 28, por ejemplo, en el versículo 15 dice, ¿no? Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo, dice, que yo te intimo hoy, o sea, no dice como que te está diciendo, que Dios le está diciendo de forma superficial, sino que es íntimamente. Amén. Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dice que te van a alcanzar. Las maldiciones te van a alcanzar. No es que quizá te alcance, sino que te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Y qué duro es esto, miren. En el versículo 18 dice, maldito el fruto de tu vientre. Y eso es muy duro, eso es muy duro de verdad. Y muchas veces el ser humano no entiende por qué los hijos de uno, la descendencia, que es lo que más amamos, lo que más cuidamos, termina mal. Y aquí está claramente, el que no oye la ley de Dios para cumplirla, el que no oye la palabra de Dios para cumplirla, acarrea para su familia maldición, lleva maldición a su familia. Y eso es triste y lamentable. Y no es que Dios quiera eso, como decían nuestros hermanos, Dios quiere bendición para nosotros, pero nosotros mismos buscamos lo otro, que es la maldición. Y por eso hago énfasis en cada tema que es necesario vincularlo siempre a Deuteronomio 28 para entenderlo mejor. Amén. Y, y como decían, ¿no?, nuestros hermanos, hay personas que alcanzan cosas grandes en la vida, muy grandes. Constantemente vemos testimonios y vemos ahora por las redes sociales personas muy prósperas que han llegado a tener muchos bienes materiales y cómo vemos un montón de ejemplos que aquellos que se burlan, que se mofan de Dios, que hacen escarnio de quienes realmente tememos a Dios y queremos serle fieles, nos insultan, nos critican, pero nosotros nos entristecemos cuando vemos su fin, cuando vemos su final, cómo es que terminan solos, muchas veces pierden toda su fortuna y terminan solos, abandonados, pierden todos sus amigos y terminan muy mal y mueren, muchos de ellos se suicidan. Y lo peor de eso es que terminan en el infierno. La Biblia dice que en Lucas 16, habla de el rico y Lázaro. ¿Cómo es que es un hombre tan poderoso? ¿Cómo es que un hombre tan próspero, según el mundo, terminó de ese modo? Terminó en el infierno suplicando por una gota de agua, por una gota de agua. En cambio, el hombre pobre, el hombre humilde, Lázaro, que temía a Dios, que siempre meditaba en la ley de Dios, cómo es que pasó su sufrimiento en esta tierra y terminó en el cielo, en el paraíso. Y esa es la diferencia, la gran diferencia está ahí. Al final lo que determina y lo que va a permanecer eternamente es nuestro destino eterno, es el cielo o el infierno. Y la Biblia hace un contraste sobre eso. Como decía el hermano Esteban, ¿no?, que el hombre malo es como un tamo que arrebata el viento, que desaparece. Y la Biblia lo dice. ¿Y qué más podríamos añadir? ¿Qué más podríamos decir sobre esto? Que, por ejemplo, es algo que les voy a compartir esto a modo de testimonio. Y yo me alegro mucho, me alegro muchísimo, y yo quiero que ustedes también, muchos de ustedes quizás no sepan esto que ha pasado, ¿no? Esto que ahora vemos. No sé si alguno de ustedes, siendo quizá más joven o quizás hasta ahora, ha escuchado de un cantante muy famoso en sus tiempos, precursor del género que actualmente se escucha, el trap, el reggaetón, estos géneros urbanos. El precursor, el que inició este movimiento, el que hizo famoso este género, Héctor el Father se llamaba en ese tiempo. Él ahora es pastor,
es pastor, es alguien que teme a Dios ahora, él es alguien que sirve a Dios ahora. Y me atrevo a citarlo a él a tomar como ejemplo a él porque en su testimonio él dice cómo es que tenía millones, tenía todo lo que el hombre quisiera alcanzar en esta tierra, él lo tenía, pero era un hombre desdichado, era un hombre vacío y infeliz, era un hombre con un hogar destruido, con ganas de suicidarse. Y qué triste hubiese sido que hubiese muerto suicidándose. Pero él ahora testifica y dice que Cristo llegó a mi corazón. Cristo llegó a mi corazón y como él dice, ¿no? Y aunque yo no tenga ahora riquezas, aunque él no, aunque él mismo dice, ustedes pueden buscar ahí, ahora estamos en los tiempos del internet, donde la información está al alcance de la mano. Busquen su testimonio. Es un hombre ahora que sirve a Dios. Yo no creía que él se había convertido al cristianismo cuando él dijo hace 12 años, dijo, se convirtió al cristianismo. Yo no le creía. Y cómo es que ahora testifica de Cristo. Ahora él predica acerca del mismo Salmo 1 y enseña de cómo es que, qué es la verdadera prosperidad. Y ahora vamos, lo bonito de esto es que él va a terminar bien, si se mantiene, si sigue este camino el cual él ha decidido seguir y según su testimonio él no piensa dejarlo porque es algo mucho mejor de lo que antes había vivido, ¿no? Va a terminar bien, va a terminar, su hogar mismo está restituido, vive con su esposa, con sus hijos, y cuando fallezca pues va a ir a las moradas celestiales. Y eso es lo diferente, eso es lo diferente. Quería tomar de ejemplo al hermano, ahora es Héctor Delgado, es el pastor Héctor Delgado. Busquen su testimonio, les va a ser de mucha edificación. Y así muchos hombres que podemos testificar, pero citaba a él porque es un testimonio fresco. Amén. Dejo a nuestro hermano Esteban con este tema. Amén. Adelante, Amén, hermano hermano. Esteban. Amén. Una añadidura un poco breve es en relación a lo que usted ha mencionado, del el fin, ¿verdad? Dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Eso nos habla del fin. Queridos hermanos, yo creo que a veces aún los creyentes nos hemos encontrado en ese paradigma del por qué una persona que no vive para Dios, que no honra a Dios, pareciera que le va bien, pareciera que tiene una prosperidad económica, facilidades que quizás usted y yo ahora mismo no tendremos. Alguno estará desde una casa sencilla, sintonizándonos, teniendo problemas de internet y preguntándose por qué aquel o aquella sí tiene las comodidades o facilidades que yo tengo. Pero yo creo que un buen consejo para aquellos que se sienten de alguna manera arrastrados por andar en el camino de los malos es pensar en su fin. Eso mismo experimentó no solo usted o no solo la persona que nos escucha, sino también varios personajes en la escritura. Uno de ellos fue Asaf, que él dijo lo siguiente, en el capítulo 73, por cierto, de los Salmos, él se sentía de alguna manera arrastrado por esa supuesta injusticia. Pero él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. La gran diferencia quizás no sea tan evidente ahora mismo, hablando en términos económicos, porque eso es lo que el mundo nos dice que es la felicidad, pero en términos espirituales, mire, usted y yo tenemos riquezas, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios nos ha hecho parte de su familia y el camino por el que usted va, Dios lo conoce. Dios le conoce a usted, Dios me conoce a mí. Y si nosotros pensamos en nuestro fin, los que servimos a Dios, será un fin de bendición, será un fin de provecho. No así los que quizás no sirven a Dios y no viven para Dios. Así que yo quiero invitarle a que usted piense en el fin de nuestra vida, de los que servimos a Dios. Concluyo con esto. Escuché de un predicador hace muchos años llamado Charles Weigle, que fue evangelista, sirvió a Dios dentro del ministerio por muchos años, pero en una ocasión, después de llegar de una labor en la obra del Señor,
llegó a su casa, había una nota que le había dejado su esposa y le dijo: no quiero ser más la esposa de un ministro. Charles Wiggle lloró, se sintió muy mal, muy triste, se fue a uno de los muelles en Florida, en el estado de la Florida, y estando allá, el diablo le habló y le dijo: tírate a estas aguas van y desembocan en el Atlántico, nadie se va a dar cuenta de que tú acabaste con tu vida. Pero Charles, él dice: yo sentí que esa era la voz del enemigo. Él se fue a su casa, se sentó, él además de predicador era músico, y escribió un canto intitulado Nadie pudo amarme como Cristo. La primera estrofa del canto dice: yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a él. El tener a Cristo es tenerlo todo. Y el conocer su palabra, hermanos queridos, hablando de este tema de los tesoros, es el mejor tesoro que usted y yo podamos tener. Amén, hermano Jordan. Amén. Gloria al Señor, hermano Esteban, por ese himno, por esta letra de ese himno tan especial. Me llamaba la atención, hermanos, que Carlos Spurgeon resalta que los pecadores también se encuentran en la congregación de los justos. Y es que Jesús dijo que el trigo y la cizaña iban a crecer juntos. Esto es un gran dilema para muchos dentro y fuera de la iglesia, que ven que dentro de la iglesia no todo es trigo, ¿verdad? A veces se encuentran lamentablemente los Judas dentro de la congregación de los justos. Inclusive me llama la atención en Hechos capítulo 5, que después de todas las maravillas que se habla de la iglesia primitiva, el versículo 1 del capítulo 5 de Hechos comienza con un pero, diciendo: pero Ananías y Zafira, y comienza a hablarnos de que en medio de esa iglesia, que ha sido la más gloriosa de la historia, la iglesia apostólica, también había gente que no era nacida de nuevo, gente que no era cristiana verdadera. Entonces, hermano, lo mejor que yo le puedo decir a usted que está dentro de la iglesia, luchando con eso, luchando con que hay falsos hermanos quizás entre los verdaderos hermanos, es que si Dios lo permite, Dios es sabio, es omnisapiente, quiere decir que Él es infinita y perfectamente sabio, y si Él permite eso, es por algo. Inclusive es una misericordia que Él extiende a la persona que viene a la iglesia, aunque no se convierta, pero Dios no le cierra la puerta a nadie. Dios lo deja que esté ahí hasta el final de su vida, para ver si quizás se arrepiente. Y si no lo hace, el día de mañana se perderá. Pero usted, hermano, que va a ser probado también de esta manera, si se mantiene fiel al Señor, va a poder ir al reino de los cielos, y allá en el cielo no van a entrar los pecadores que rechazan a Jesucristo. Por otro lado, puede haber alguien que está fuera de la iglesia y que dice: yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay hipócritas. Bueno, amigo, quiero decirle que si no va a la iglesia, ahora con los hipócritas tendrá que ir con ellos por una eternidad después de que usted parta. Luego dice la Biblia en el versículo 6 que Jehová conoce el camino de los justos. Esto me recuerda una célebre frase de Martin Luther King, que decía: yo no conozco bien el camino, pero conozco a uno que sí conoce bien el camino. Dios conoce nuestro camino. Gloria a Dios por eso. Y por último, este salmo termina con una frase tremenda, dice que la senda de los malos perecerá. En el comentario de Carlos Spurgeon usted va a poder ver cómo ellos hablan de esta última frase y la explican diciendo que no solamente los malos perecerán, sino que también su camino perecerá. En otras palabras, no solamente ellos van a pasar. Gloria a Dios. Parece que hay un problema con la señal de nuestro pastor Jordan. Mientras se restablece la señal, vamos a saludar a los hermanos que también están sintonizando. Nuestra hermana Yulisa Burga, Dios la bendiga mucho. La hermana Stephanie Mendoza, la hermana Elizabeth Páez, amén, Dios la bendiga. La hermana Elizabeth Solano,
y la hermana Jessica Quintana. Dios les bendiga mucho, que puedan de verdad estar edificándose, gozándose a través de estas de estas meditaciones que estamos haciendo, que pueda ser de bendición para su vida. Eso es lo que nosotros queremos. Y haciendo un paréntesis también, les invitamos a que puedan seguir la página del Tesoro de David. En Facebook colocan el Tesoro de David, o arroba Tesoro de David, y ahí va a poder encontrar la página donde vamos a estar compartiendo durante la semana reflexiones, música agradable, música que le va a edificar también, y cada lunes vamos a estar haciendo las transmisiones. A ver, nuestro pastor Jordan creo que ya está nuevamente con nosotros. Amén. Amén, hermanos. Y les decía, hermanos, que en este comentario bíblico, refiriéndose a esta última frase de que el justo perecerá con su camino, con su propia vida, con toda su vida, escribe Charles Spurgeon: el justo cincela su nombre en la roca, pero el malo escribe su recuerdo sobre la arena. Y hay un pasaje relacionado con esto en el capítulo 49 de este libro de los Salmos, que habla sobre la insensatez de confiar en las riquezas. Como lo decía ahora el hermano Esteban, hablando del Salmo 73, que es otro salmo que habla también sobre esto. El rico cree que va a dejar un gran legado, ¿verdad? Por su dinero, por su reputación. Sin embargo, en el Salmo 49 dice en el versículo 17, que cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva se llame o llame dichosa, que es un sinónimo de bienaventurado, a su alma, y sea loado cuando prospere. Dice, entrará en la generación de sus padres, y termina con una tétrica frase, dice, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Así que Dios tenga misericordia de nosotros. La Biblia compara al hombre sin Dios con un tamo. No sé si usted sabe que la palabra tamo es paja, es una pajita de zacate. A eso compara Dios, o con eso compara Dios al hombre que le da la espalda por las cosas de este mundo. Puede ser el presidente de los Estados Unidos, delante de Dios es un tamo. Y el día que muera, eso se notará, esa realidad. Es interesante que en la historia que mencionaba ahora el hermano Mateo de Lucas 16, del rico y Lázaro, no se menciona por ningún lado el nombre del rico, pero sí se menciona el nombre de Lázaro. Cuando mueren, dice la Biblia que vinieron ángeles a llevarse a Lázaro, y del rico dice que fue sepultado, dando a entender que al rico le hicieron un gran funeral. Al pobre probablemente le hicieron lo que le hacían a los miserables de aquel tiempo, los iban a dejar botados en el campo para que las bestias del campo se lo comieran, porque no querían ni enterrarlo. Probablemente eso le hicieron a Lázaro, y al rico le hicieron un gran funeral, pero en el cielo Dios se acordó fue de Lázaro, y el nombre del rico ni tan siquiera se menciona. Así que seamos sabios con la sabiduría de Dios y demos la importancia a las cosas que verdaderamente importan para que seamos bienaventurados. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. De verdad, yo me estoy edificando Adelante, mi mucho, hermano. y es algo que también nosotros habíamos conversado con los hermanos, y estábamos previo al estreno de este programa, conversábamos, y entre nosotros decíamos, ¿no? Que aún para nosotros va a ser esto de bendición, y, y de verdad es así, que compartir la palabra de Dios siempre, siempre va a ser de bendición. Por eso es que si usted, hermano o hermana, es creyente, cree en el Señor Jesucristo, no dude y no tenga miedo de compartir lo que el Señor le ha dado a usted. Hermanos, si usted conoce al Señor, ha tenido una experiencia con el Señor, no dude en compartir lo que usted ha recibido, porque lo que realmente a usted le va a mantener con vida y con vitalidad en la presencia de Dios,
en la vida cotidiana es eso. Recordemos que en Israel hay dos mares. Hoy día justamente leía eso, ¿no? Que el mar de Galilea es un mar vivo, es un mar muy lleno de vida, peces, en las orillas hay lugares donde se recrea la gente, lugares muy turísticos, pero también está el mar muerto, donde no hay vida, no hay peces, es un lugar tétrico, aún el ambiente dicen que es pesado, eh, y eso se debe a que el mar de Galilea recibe agua y da agua, sale agua, así como le entra, le sale agua. En cambio, el mar muerto solamente recibe. Amén. Y es un claro ejemplo que Dios ha dejado para nosotros entender que nosotros también debemos de dar nuestro tiempo a las personas, de dar lo que nosotros Amén. hayamos recibido de las personas y eso es de mucha bendición. Por eso también nosotros tratamos de hacer esto, con la intención de que sea la bendición de Dios sobre todos los que podamos estar participando en este momento. Y bueno, vamos a terminar con un tema, brevemente vamos a terminar con este tema que es el último ya del día de hoy, eh, que dice, a ver, la verdadera religión. Amén. La verdadera religión. Y, y vamos a enfocarnos en el último verso brevemente. Dice, ¿no? Porque Jehová conoce el camino de los justos. Y eso es algo muy bonito. La religión siempre ha sido una causa de división. Siempre, siempre, siempre. Y todo aquel que pueda escuchar esta transmisión, pueda ver esta transmisión, eh, y los que no conozcan a Dios y los que crean que la religión es lo peor que hay en el mundo, en parte tienen razón, porque la religión siempre ha dividido al hombre, siempre ha creado guerras, ha creado enemistad, so pretexto de que yo creo en Dios y tú no, o yo soy fiel a Dios y tú no. Vemos eso la misma división que vemos en las religiones, lo vemos en la política. Yo soy de izquierda, tú de derecha, yo soy de izquierda, tú de derecha, y se pelean y no hay consenso en los gobiernos, por eso es que no hay avance. La ideológica, ¿no? Corrientes ideológicas que separan a los seres humanos de clases. Yo soy pobre y el rico, y tiene un mal concepto de los ricos, y el rico tiene mal concepto de los pobres. Y en la misma religión cristiana evangélica en la que estamos nosotros, hay quienes son que se van al extremo de supuestamente guardar toda la palabra de Dios, pero cometen errores en insultar, en herir, en tratar de menos a quienes no son como ellos. Y también hay el otro lado que quienes creen que que la palabra de Dios era para aquel tiempo, que muchos mandamientos que hay en la Biblia son para un tiempo pasado. Aquellos que se conocen como liberales. Y hay una división completa, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión que realmente vale? Y muchos tienen esa duda, ¿no? Y es lamentable, y yo creo que es un motivo más por el cual nosotros debemos comprometernos a conocer la palabra de Dios, para nosotros también explicar esto. La Biblia dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, eh, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y, ojo que dice y, no dice o sea, no puedes elegir sino guardarte sin mancha de este mundo. Amén. Y si vemos este mundo, pues está lleno de muchas cosas, lleno de egoísmo, lleno de odio, lleno de rencor, de resentimiento, lleno de vanidad. Amén. Lleno de injusticias, y nosotros debemos alejarnos. Cuanto más estemos alejados va a ser mejor. Eh, pero como dice el versículo 6, dice, ¿no? Porque Jehová conoce el camino de los justos. Así que no tengan temor, no se preocupe tanto de cuál es la verdadera religión. Enfoquémonos en la palabra de Dios, enfoquémonos en que Dios conoce
al que es creyente de verdad. Él conoce a los suyos y Él les va a sustentar y les va a ayudar y nos va a ayudar y el creyente verdadero es el que va a permanecer. Mas la senda de los malos perecerá, dice, ¿no? Eh, y es lo que se ha ido diciendo, ¿no? Por más religioso que uno sea, por más comprometido con la organización, con la iglesia que uno sea, si uno de verdad no está enamorado del Señor, no medita de día y de noche en la palabra de Dios, tristemente el final de tal persona va a ser malo, va a ser destrucción repentina, como dice la Biblia. Y de eso también queremos advertir a quien quizá nos esté escuchando y está en una iglesia, se esfuerza quizá por aparentar temer a Dios ante la sociedad, ser una buena persona, pero no hay en su corazón el anhelar, el deleitarse en las cosas de Dios. Yo creo que así como Dios conoce a cada uno, a cada uno en particular, a cada uno de sus hijos, muchos de los que nos oyen quizá que nunca han experimentado las cosas de Dios o que le están fallando en algún aspecto de su vida, también saben. Y hay tiempo, es tiempo también de rectificarnos y la Biblia nos encarga eso, de comunicarlo. Y cuanto más, si hoy día estamos tratando este capítulo 1, si uno quiere restablecerse o alinearse a la verdadera religión, ahí está el secreto. Meditar en la ley de Dios, meditar día y noche en la ley de Dios y esperar en su palabra. Amén. Y bueno, eso es lo que podemos decir de la verdadera religión, al menos yo. Mis hermanos van a compartir algo más, pero es lo que les puedo decir y espero de verdad que pueda servirles de mucho. Amén. Nuestro hermano Esteban. Amén. Yo quisiera solamente, hermano, que cada uno se pregunte ahora mismo a dónde estoy yo, en qué grupo me ubico, porque esa es eh, el contraste que se hace en el Salmo 1. ¿Está usted sentado en la silla de los escarnecedores o es parte de la congregación de los justos? La verdadera religión es descrita en estos versículos de la palabra de Dios. Si yo medito en la ley de Dios día y noche, si yo medito en Dios, si mi vida está en Él, yo tengo seguridad de que Dios conoce mi camino y de que tendré un fin agradable, el fin que esperamos. Como dice la Escritura, que Dios eh, nos va a dar el fin que esperamos, el fin, el pensamiento de Dios para nosotros es un pensamiento de bien y no de mal, para darnos ese fin. Y estos minutos o este tiempo que hemos estado acá ha sido para que nos examinemos, para que definamos, hermanos, si pertenecemos quizás a una iglesia y tenemos un nombre de denominación, pero realmente no tenemos una comunión con Dios. Necesitamos hoy pasarnos a la congregación de los justos, porque una vez más termina el salmista de una forma trágica, que la senda de los malos perecerá. Hermano Jordan. Amén, amén, hermanos. Recuerdo un mensaje sobre la puerta estrecha en Mateo capítulo 7, que lo titularon Dos puertas, dos caminos, dos destinos. Y creo, hermanos, que algo que no podemos pasar por alto de este Salmo capítulo 1, de este primer capítulo del libro de los Salmos, es que aquí la palabra de Dios nos muestra un contraste. No existen término medio. O usted está en la senda de los justos o está en el camino de los malos. Y creo, hermanos, que una de las cosas más importantes que debemos de hacer esta noche es hacernos esa pregunta que decía el hermano Esteban, ¿de cuál lado estoy yo? O como le dijo Dios a Adán, ¿dónde estás tú? Y para mí, hermanos, de una forma, eh, como dicho, fácil de recordar, la religión no es, perdón, el cristianismo, el evangelio no es religión, es relación, es relación. Y eso es algo, hermanos, que nos puede ayudar a, a saber en qué lado estamos, porque puede ser que tengamos algunas diferencias doctrinales,
en algunas cosas, ¿verdad? En las que tenemos más luz, un área que quizás otros no tienen, o menos luz en un área en la que otros quizás tienen más entendimiento y todavía no hemos llegado a una convicción sobre algún tema. Eh, entonces, si nos ponemos a ir a esas cosas, a esos detalles, puede ser que nos confundamos, pero esto es algo que es claro, que es evidente, y es: ¿tengo yo una relación con Dios o no la tengo? Porque esta es la vida eterna, dijo el Señor en San Juan 17, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y puede ser que usted sí sea salvo, que esté en la senda de los justos, y que no esté seguro de tener esa relación con Dios, o que ahorita no esté eh, manteniendo esa relación con Dios como debería de hacerlo. Pero yo le aconsejo que si usted no está seguro, se asegure, que usted haga como hizo Rahab cuando le hizo a los espías que habían venido a su casa, ¿verdad? Que le juraran que no la iban a matar, que le iban a salvar a ella y a su familia. Me gusta lo que hizo al final Rahab. Dice la Biblia que les pidió una señal segura de que estas cosas serían así. Y yo creo, hermanos, que cuando hablamos de la salvación de nuestra alma, necesitamos esa señal segura de que verdaderamente estamos del lado correcto. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, vamos terminando este programa ya. Gracias a Dios que hemos podido estar aquí con ustedes. De verdad estamos muy agradecidos a Dios que nos ha tomado en cuenta, porque todas las cosas son de Él, y Él ha puesto el sentir en cada uno de nosotros de poder juntarnos, unirnos y hacer este programa realidad. Pedimos sus oraciones, hermanos que están hasta ahora en la transmisión. Les pedimos sus oraciones por este programa. Pedimos que puedan considerar este momento. Les invitamos nuevamente todos los lunes a las 8 de la noche. Hemos hablado el día de hoy de este salmo tan precioso, de verdad. Es un salmo del que nunca terminaríamos de hablar, de verdad. Como decía alguien, ¿no? Que si, si las hojas de los árboles ¿no? Fueren plumas, y, el agua, el agua de los mares fuere la tinta, y se escribiese sobre el cielo, nunca se terminaría. Faltaría todo eso. Y solamente si hablásemos del Salmo 1, es así, es así. Así que aquí nosotros les mostramos en la palabra de Dios, en la Biblia, la fuente inagotable de felicidad, de la felicidad verdadera. Ha sido un momento muy agradable para nosotros, de verdad. Ha sido algo muy, muy gratificante, de mucha bendición para nosotros estar con ustedes, y deseamos que puedan estar el día lunes a las 8 nuevamente con nosotros. Yo soy el hermano Mateo Domínguez, soy de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Comas en Lima, Perú, y bueno, dejo con palabras finales a mi hermano Esteban. Dios les bendiga. Amén. Agradecemos a Dios, hermanos, por esta oportunidad que Dios nos dio de estar con todos ustedes, de compartir esta noche algo, un poco de la palabra del Señor, de estudiarla juntos. Les invitamos a sintonizarnos el próximo lunes a las 8 de la noche en este programa, El Tesoro de David. También me gozo de la oportunidad que Dios me ha dado de estar con todos ustedes en esta hora, y estaremos también orando al Señor para que Dios se glorifique en las vidas de aquellos que nos han escuchado, y que también escuche esas peticiones de oración que han comentado, porque creemos que el propósito de este programa es que el Señor nos bendiga para también ser de bendición. Dios les bendiga una vez más. Nos alegra haber tenido la oportunidad de compartir con nuestro hermano Mateo, nuestro hermano Jordan, y nos despedimos en esta hora. Dios les bendiga en el amor del Señor. Amén, Hermano Pastor Jordan. Jordan. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque esto ha sido, en primer lugar, creo que bendición para cada uno de los hermanos que hemos estado hablando en este programa. Y pues le damos gracias a Dios por todos los que se han edificado y se van a edificar el día de mañana y en los próximos días, ¿verdad? Viendo el programa que va a quedar ahí en las redes sociales. Dios les bendiga mucho. Vamos a estar orando mucho por el próximo capítulo que vamos a compartir el próximo lunes, pidiéndole al Señor sabiduría
también sustrayendo del Tesoro de David, que es nuestra guía, nuestro libro de texto para eh, compartir estos programas, hermanos, y esperamos que sea de mucha, mucha bendición. Así que el Señor les continúe bendiciendo. Amén, amén, gloria a Dios. Antes de hacer la oración de despedida, la oración final, saludos al hermano Carlos Hammer, amén, al hermano Luis Pardo también, que Dios les bendiga, le bendiga mucho, y a la hermana Feliciana de la Cruz, que también ha estado ahí comentando, amén. Les comento también que a través de la página del Tesoro de David y la página de Movimiento Comas, vamos a estar haciéndoles llegar el Salmo 1, los comentarios del Salmo 1 del libro de Charles Spurgeon, ¿ya? Vamos a estar haciéndoles llegar por el Messenger, estén atentos, hoy en la noche, a más tardar mañana temprano, ya va a estar en la bandeja de su Messenger, para que puedan descargarlo y también lo puedan leer, puedan gozarse y disfrutar, porque es el trabajo y es el estudio de este gran hombre de Dios que estuvo en la tierra, amén. Y va a ser de mucha bendición, amén. Dejo a nuestro hermano Esteban con la oración final. Amén, hermano. Vamos a orar al Señor y le damos gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Dios mío, por esta grande oportunidad de compartir, Señor, a través de este medio, por el cual agradecemos también, Dios mío, tu palabra. Gracias por cada persona que ha sintonizado, Señor, este programa, creyente, y aun aquellos que no lo son aún, pero que por quienes oramos para que la palabra de Dios tenga un efecto en sus corazones, en sus vidas. También ponemos en tus manos estas peticiones de salvación. Señor, que tú trabajes en toda la familia de aquellos que escuchan este tiempo de meditación en tu palabra. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias, Dios mío, por esta bendición. Ayúdanos, Dios, y estamos acá el próximo lunes a continuar con victoria, Señor, llevando estos programas adelante para tu gloria, para tu honra y para nuestra edificación. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga mucho.